Quería hablarles de un teatro que fue muy importante en Cuba. Estaba en Ánimas, entre Prado y Zulueta. Ahí estuvo el Teatro Heredia, teatro de madera desde la colonia. Lo dañó mucho un ciclón, lo derrumbaron y entonces hicieron el teatro principal de la comedia. Un teatro mucho más moderno, ¿no? Para aquella época, tenía 834 localidades, 834 lunetas. Y era un lugar porque por ahí pasó todo lo que valía y brillaba. ¿Qué año era esto? Eso fue en el año 21 que se inauguró. O sea, en octubre de 1921 se inaugura el nuevo teatro. Y así empezó a poner cosas, compañías extranjeras que pasaban por Cuba, porque muchas compañías que venían a actuar en América, entonces, ¿qué pasa? Que esas compañías que venían para América hacían escala en La Habana y por eso había tanta vida teatral y tanta ópera y tanta cosa. El teatro de la comedia se hizo para presentar las grandes joyas del teatro mundial. Después se quedó más para la cosa del vernáculo y para la zarzuela y estampas cubanas y demás, ¿no? Y ahí trabajó todo el mundo su tía, Miguel de Grande y Arredondo, todos los grandes. Se destacó muchísimo una soprano, Luisa María Morales. Esta mujer actuó también en Estados Unidos, en Europa, dice que tenía una voz de soprano exquisita y se especializó en María Araó, que se puso una gran puesta en escena de la obra de María Araó en 1932. Esta gran cantante, pues nada, pues fue una de las grandes estrellas de ahí. La otra, que es un caso curioso, es Hortensia Acuaya. Hortensia Acuaya nació en 1900, sí, está con Lecuona. Sí, porque Lecuona la descubre, porque un hermano de Ernesto Lecuona, que se llamaba Fernando, era amigo de la familia Acuaya. Y entonces, pues, el hermano se la recomendó a Ernesto, y desde muy jovencita ella empezó a trabajar con ellos, ¿no? Excelente soprano también, trabajó en muchas obras de todos lados, y lo más curioso, que yo no lo sabía, es que murió aquí en Miami en el año 2000, a los 93 años. Wow. Yo no sé si la gente aquí estaba consciente de que había una de las grandes tipos de teatro viviendo en Miami. Y yo creo que eso es una labor que nos toca mucho de nosotros y a todos los entusiastas, y sobre todo a todos los gobernantes, por ejemplo, de Jayalía, que es un emblema de la cubanía. Sería hacer un lugar, yo lo digo ganado, para recordar a todos los grandes cubanos que han pasado y han vivido por aquí. También estaba Candita Quintana. Candita Quintana, que empieza haciendo obras de comedia, pero terminó siendo la gran mulata del vernáculo cubano y de Bufo. Cuando los personajes de Bufo vinieron allí con Arredondo, eso es San Nicolás Peladero. Pero bueno, ¿qué pasa? Estas artistas que hacían de todo, de cualquier cosa y todo lo hacían bien. Ella fue la mulata por excelencia porque trabajó mucho en el Teatro Martí también y duró muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? Muchas de estas gente, las más inolvidables, son las que alcanzaron en la televisión y el radio y el cine. Las que se dedicaron solamente al teatro no tuvieron esa gran promoción, aunque salieran en los periódicos y todas esas cosas en las revistas, ¿no? Otra que también fue muy famosa, una mujer muy interesante, fue Eva Vázquez. Eva Vázquez fue una actriz y cantante del teatro cubano, pero lo más popular que tuvo Eva Vázquez fue su matrimonio, porque se casó con el primer actor, Carlos Badía. Carlos Badía había sido el niño, creo que era Albertico, ¿no? El derecho de nacer, un papel principal. Y realmente fue un matrimonio muy sonado en Cuba y muy popular. Carlos Badía era un gran galán del momento. El teatro siguió muchos años más. Incluso en el año 47 se hace un recordatorio de Rafael Trejo, un estudiante que cae en una manifestación en contra de la dictadura de Gerardo Machado de Morales. Pero había gente, era la época del bonchismo, de las pandillas, que se había organizado un partido después del derrocamiento de Machado. Por el año 47 también por ahí fue lo de Morindo Pico, o sea, los sucesos de Orfila que lo hablamos aquí, y había tiroteo cada rato y muertos en una esquina y todas esas cosas, ¿no? Y entonces se armó
una bronca en ese recordatorio de Rafael Trejo en el teatro y hubo 4 muertos y 8 heridos. El tiroteo fue de madre muy señor mío, ¿no? Por fin el teatro duró hasta 1955 o algo así, que fue demolido para hacer un parqueo ahí en Ánima, en Templado Zuleta. Pero fue uno de los grandes teatros de La Habana, sin duda.